En nuestro vídeo sobre los 10 lugares más escalofriantes de Canadá, 3 islas canadienses entraron en la selección final. Estas islas espeluznantes incluían la isla Oak de Nueva Escocia, el sitio de la búsqueda de tesoro más larga de Canadá, dicho estar embrujado por alguna presencia no terrenal, la isla de Bell en Terranova, supuestamente hogar de hadas maliciosas, una bruja preternatural y los fantasmas de mineros subterráneos, y la isla Cormorán, donde se han avistado serpientes marinas en el agua y hombres salvajes gritando en la noche. En este video vamos a echar un vistazo a 10 islas más espeluznantes en Canadá. ¡Disfruta! 10. Zali, Isla de los Demonios. Desde 1507 hasta mediados del siglo XVI, los mapas de la costa este de Canadá incluían esta isla de nombre siniestro. En el roble atlántico. Se decía que la isla era grande, hermosa y deshabitada. Parm ocultando un secreto oscuro. La leyenda cuenta que la isla de los demonios estaba Por habitada fantasmas por y espíritus profundos. malignos, y que si Cualquiera de sus los humanos visitantes se aventuraron demasiado lejos en su interior boscoso, se hicieron vulnerables a sus malévolos habitantes espectrales. Los marineros que pasaban cerca de la isla afirmaban que podían escuchar una multitud de voces en el aire, susurrando de manera incoherente. En la primavera de 1542, la isla se convirtió en hogar de 3 náufragos franceses. Una joven aristócrata soltera llamada Marguerite de la Roque de Ante Roy. todo, su amante y su camarera. Estos 3 habían sido pasajeros a bordo de un barco capitaneado por el primo mayor de Margarita, Jean-François de la Roque de Roberville, un corsario al que el rey Francisco I había nombrado primer teniente general de Nueva Francia. Jardins, una colonia francesa recién establecida por el explorador Jacques Cartier, en el sitio de lo que ahora es la ciudad de Quebec. Marguerite, mientras acompañaba a Jean-François en su viaje a su nueva jurisdicción, por el aliento de su camarera, correspondió a los avances románticos de uno de los pasajeros. El teniente general se enteró de este asunto ilícito en medio del Atlántico, y furioso por el comportamiento escandaloso de su pariente, decidió abandonar a Marguerite, su amante y su camarera en la primera isla que encontró, que resultó ser la infame Isla de los Demonios. 3 años más tarde, un equipo de pescadores vascos avistó la figura desolada de una mujer medio muerta de hambre, caminando a lo largo de la solitaria costa de la isla. Venciendo su temor de que la mujer pudiera ser uno de los residentes fantasmales de la isla, se acercaron a investigar, y encontraron a Marguerite de Roberval, demacrada hasta el punto de la emaciación, vestida con un sucio y harapiento vestido, pero muy viva. Los pescadores rescataron a la desafortunada mujer, y la llevaron de vuelta a Francia con ellos. En el viaje de regreso, Margarita explicó cómo sus 2 compañeros habían sucumbido a peligros naturales. Ella también les contó cómo, cada noche que pasó en esa prisión insular, el suave golpeteo de la marea era interrumpido por los gritos de los habitantes demoníacos de la isla, que salió de las sombras para mantenerla justo más allá de la luz de su fogata, torturándola con sus ruidos espantosos. A pesar de una creencia ampliamente extendida en su existencia, la isla de los demonios empezó a desaparecer de los mapas europeos a mediados del siglo XVII. Hoy en día se considera como una isla fantasma, un cuento ficticio tejido de historias de viajeros. Tal vez la isla de los demonios no sea más que un cuento de hadas del siglo XVI, o tal vez realmente exista una isla en el Atlántico Norte donde los demonios deambulan, esperando a que algún infortunado explorador se aventurara tierra adentro desde las solitarias costas de la isla. 9. Isla del Diablo, Lago Winnipeg. En las costas sureste del lago Winnipeg de Manitoba, no muy lejos de la desembocadura del río Winnipeg, se encuentra una pequeña isla conocida como Isla del Diablo, donde, según mi amigo manitobano y compañero entusiasta de la historia, Moria Invictus, había una vez una cabaña en la que pescadores locales islanco-canadienses a veces buscaban refugio cuando eran atrapados en malas tormentas. Se decía que esta cabaña estaba encantada, y alguna vez estuvo relacionada con varias historias de fantasmas, que desde hace mucho se perdieron en la historia. Una extraña historia asociada con la Isla del Diablo aparece en el libro de 1991 del folclorista Magnus Einarsson, Narrativas orales, islandico-canadienses. Einarsson escuchó esta historia de un anciano islandico-canadiense llamado Hallgrímur Staffeld, quien se lo contó en una entrevista realizada en su casa en Riverton, Manitoba, en algún momento a finales de los años 60. Según Staffeld, la siniestra reputación de la Isla del Diablo se debía en parte Hacia a las desapariciones de 2 hombres en sus cercanías. Uno de ellos era un rico empresario de la ciudad de Winnipeg, que fue a pescar en las costas sureste del lago Winnipeg. En 1914, la canoa vacía del hombre fue encontrada flotando cerca de la Isla del Diablo,
sin rastro de su rico dueño a la vista. El otro desafortunado fue un nativo sin nombre cuyo destino particular Stadfeld no recordaba. La notoriedad de la isla era equiparable a la de un pueblo fantasma cercano llamado Puerto Galés, que alguna vez se jactó de tener un aserradero. Cuando el pueblo todavía era una comunidad próspera, 5 empleados del aserradero murieron en el trabajo y, según la leyenda local, regresaron para rondar su antiguo lugar de trabajo después de la muerte. Stadfeld continuó relatando una historia que le contó un inmigrante islandés llamado Jonas, que era conocido en toda la región por el gran grupo de perros que tenía, compuesto tanto por lebreles como por perros de trineo. Una noche de invierno, Jonas enganchó su equipo de perros a su trineo y se dirigió sobre la superficie congelada del lago Winnipeg, con la intención de cazar lobos alrededor de la Isla del Diablo. Durante el día, la zona era un destino popular para la pesca en hielo, y, por la noche, los pequeños peces no deseados que quedaban cerca de los agujeros de pesca atraían a los lobos, contra los cuales los lobos de Jonas hacían corto trabajo. Viajaba mucho de noche, cuando había luz de luna afuera, dijo Stadfeld. Bueno, tan pronto como pasó la medianoche, la luna se cubrió tanto que no veía bien, y se le ocurrió que debería ir al Puerto Galés y descansar. Jonás se abrió paso hasta la vieja casa Y embrujada. condujo a sus perros a una choza abandonada. Desplegando una gruesa manta de piel de alce y oso, el cazador de lobos preparó su cama junto a la puerta, esperando atrapar a cualquiera de sus sabuesos que quisiera estirar las patas. Alrededor de las 2 de la madrugada, el sueño de Jonas fue interrumpido por la aparición de un brazo gigantesco, que se extendió desde la puerta abierta. Agarró su pesada manta y se la arrancó con aparente facilidad. Por un breve momento, Jonas captó un vistazo de un hombre enorme parado fuera de la puerta, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, sus leales lobos se lanzaron sobre el intruso y lo persiguieron hacia el lago, dejando a los perros de trineo más sumisos acurrucados en la choza, con sus colas entre las patas. Poco después, los lobos volvieron a la cabaña con las orejas pegadas a la cabeza y el pelo de sus espaldas erizado, gruñendo con miedo y rabia al monstruo que claramente los había hecho retroceder a su amo. Jonás, ahora completamente despierto, se paró en el umbral de su cabaña, rifle en mano, mirando hacia la noche. Aunque no pudo ver al intruso misterioso debido a la oscuridad, sus lobos claramente sí, y se lanzaron al unísono, chasqueando y gruñendo, quizás cuando el gigante se dio la vuelta para irse. Como antes, pronto se pusieron a la defensiva y volvieron a agruparse alrededor de su amo, mostrando los dientes ante la amenaza en la oscuridad. Bueno, dijo Stadfeld, esto seguirá durante el resto de la noche. Cuando amaneció, a Jonas se le ocurrió que debería salir a ver qué tipo de rastro o huellas había dejado esa cosa. No había ni una sola huella en la nieve, en ningún lugar, excepto el pisoteo de los lobos hacia atrás y adelante, desde el borde del lago hasta la puerta, sin rastro o huellas en la nieve. 8. Isla del Diablo, Lago Winnipegosus. Al oeste del lago Winnipeg hay 2 grandes masas de agua que lo paralelan, una directamente al norte de la otra, que juntas recorren la longitud de la provincia. El lago del sur se llama Lago Manitoba, y el del norte, Lago Winnipeg-Osus. El 7 de abril de 2020, mi amigo Moria Invictus me habló de otra isla en Manitoba, con un apodo diabólico. A saber, la Isla del Diablo, que se encuentra frente a las costas noreste de una larga península, cerca del extremo sur del lago Winnipegosus. Moria me contó una antigua historia familiar sobre esta isla siniestra, que generosamente me permitió publicar aquí por primera vez. La siguiente es la historia de Moriarty en sus propias palabras. La madre de mi papá es islandesa, y los islandeses son gente muy supersticiosa. En la década de 1880, mi familia islandesa llegó a Manitoba, debido al hambre causada por erupciones volcánicas en Islandia. Los islandeses que se asentaron en Manitoba, junto a los lagos, eran pescadores comerciales, y mi tatarabuelo, el Gran Leo, era uno de ellos. La historia cuenta que un día, mientras él y sus 2 compañeros de pesca estaban en los oasis del lago Winnipeg, fueron atrapados por una tormenta en medio del lago, cerca de Camberville. Camberville es una pequeña comunidad metis en la orilla suroeste del lago. Lograron llegar a la Isla del Diablo, donde pensaban esperar la tormenta. Esto fue poco antes de la Primera Guerra Mundial, así que alrededor de 1910 a 1913. Resulta que en la Isla del Diablo hay una cabaña de pesca y trampas. Había sido construido años atrás, pero al parecer hubo un asesinato espantoso allí en algún momento de los 800. La cabaña era de una sola habitación con una mesa y sillas,
estufa de leña y un pequeño altillo donde se podía colocar ropa de cama para dormir. Big Leo y sus compañeros estaban bastante contentos de haber encontrado refugio hasta que pasara la tormenta, así que decidieron pasar la noche. Así que prepararon sus camas en el altillo y se durmieron. En las primeras horas de la mañana, despiertan con la presencia El del sonido sol. de un hombre gritando despertó de golpe a los 3 hombres, quienes se miraron rápidamente y se dieron cuenta de que ninguno de ellos había emitido el grito. Luego miraron hacia el suelo de abajo, desde el altillo. Desvan y observa la aparición de un hombre sin cabeza, corriendo alrededor de una mesa y atravesando directamente la puerta cerrada del refugio, que lleva al exterior. La cabaña ya no existe, pero los campistas en la isla insisten en que luces extrañas, apariciones, y aún se pueden escuchar gritos en la Isla del Diablo, cerca de Canberraville, en el lago Winnipeg Osas, Manitoba. 7. La Isla del Hombre Muerto. En medio del puerto de carbón, entre el centro de Vancouver, Columbia Británica y el Parque Stanley, yace la Isla del Hombre Muerto. Como su nombre indica, esta pequeña isla de la costa oeste ha presenciado una cantidad inusitada de derramamiento de sangre y pestilencia a lo largo de los siglos, y se dice que está embrujado por las almas de aquellos que perdieron sus vidas en sus costas rocosas. Algunos dicen que es la isla más embrujada de Canadá. Según una antigua leyenda Squamish, una gran batalla india tuvo lugar en la Isla del Hombre Muerto hace mucho tiempo. La autora indígena canadiense, Emily Pauline Johnson, quien primero escuchó la historia del famoso jefe Squamish, Joel Capillane, incluyó una representación dramática de esta leyenda en su libro de 1911, Leyendas de la Isla de Vancouver. En esta versión de la historia, la batalla fue entre una tribu del norte y una tribu del sur. Aunque los guerreros del norte eran mejores luchadores que sus enemigos del sur, los sureños eran astutos. Una noche, un grupo de valientes del sur se coló en el campamento del norte y secuestró a muchas esposas, niños y ancianos, llevándolos a su campamento en la isla. Al amanecer, amenazaron con ejecutar a sus rehenes, a menos que un número igual de guerreros del norte se ofreciera voluntariamente a sacrificar sus vidas en su lugar. Asombrosamente, los del norte aceptaron este terrible ultimátum. 200 guerreros dejaron voluntariamente sus armas y caminaron valientemente hacia las manos de sus enemigos. Ante ellos, en una larga fila, estaban los guerreros del sur, escribió Johnson, con las barbillas alzadas, los ojos desafiantes y los pechos descubiertos. 1000 flechas rasgaron el aire. 200 valientes gargantas del norte lanzaron un grito de muerte exultante, triunfante como reyes conquistadores. Luego, 200 valientes corazones del norte dejaron de latir. Habiendo hecho el espantoso intercambio, los del norte se retiraron en sus canoas, y los del sur regresaron a su campamento en la isla. Ambas partes dejaron los cuerpos de las víctimas sacrificiales donde cayeron. A la mañana siguiente, los guerreros del sur descubrieron que los cuerpos de los caídos habían desaparecido y que en su lugar creció una profusión de hierba de fuego. Aterrorizados, los sureños huyeron a sus canoas y abandonaron la isla. En los años 1860, la Isla del Hombre Muerto atrajo la atención de John Morton, uno de los 3 veteranos ingleses de la fiebre del oro de Caribou, que compró tierras en lo que un día se convertiría en el West End de Vancouver, conocidos localmente como los 3 novatos, por su aparente falta de sagacidad inmobiliaria. En 1865, Morton fue a la isla con el propósito de evaluar su potencial como activo terrestre, y encontró cajas de cedro pintadas y plateadas por la edad suspendidas en los árboles, evidencia inconfundible de un cementerio indígena Squamish. Siguiendo el consejo del jefe capilano, quien le contó la misma leyenda que más tarde le relataría a Johnson, Morton abandonó todos los planes de comprar la isla, reacio a profanar los sagrados terrenos de los indios. En las décadas siguientes, la Isla del Hombre Muerto sirvió a funciones macabras similares, siendo utilizada como un cementerio pionero y como sanatorio para pacientes de viruela. Desde 1942 ha albergado la estación naval HMCS Discovery, cuyo personal ha reportado escuchar pisadas fantasmales, el raspado de muebles moviéndose, la apertura y el golpe de puertas, e incluso fragmentos de conversaciones incorpóreas en medio de la noche, cuando no había nadie más en la isla. Algunos visitantes de la isla han regresado con historias de gritos desencarnados que emanan del bosque, ojos rojos brillantes que los observan desde detrás de los árboles, y un resplandor siniestro que a veces se cierne sobre el viejo cementerio. Prueba irrefutable, dicen algunos, de que los muertos de la Isla del Hombre Muerto desean ser dejados en paz. Número 6. Islas Caribou y Michipicotan. En las aguas de Ontario, cerca del extremo oriental del lago Superior, se encuentran un par de islas, ambas destacadas en las leyendas de los Ojibwe, o Chippewa,
y viajeros franco-canadienses. Mesopotamia, la mayor y más al norte de las dos, se encuentra en la desembocadura de la bahía de Mesopotamia, un lugar que tanto blancos como nativos una vez consideraron con temor supersticioso. La bahía, por cierto, alberga un conjunto de pequeñas islas volcánicas que los Ojibwe locales creían marcaban el lugar de descanso final de su legendario ancestro, Nanaboso, a quien dejaban regalos cada vez que pasaban por allí, y su cabo correspondiente, nombrado por viajeros franco-canadienses, después de un gigante que aparece en la literatura del Renacimiento francés. La propia isla Michipicotán era conocida por los franceses como la Île Maurepas, en honor al que una vez fue conde del dominio francés Mauripis, un militar y estadista llamado Jean-Frédéric Philippot. A unos 35 kilómetros al sur de la isla Michipicoton, en el centro latitudinal del lago, justo al norte de la frontera con Michigan, se encuentra la mucho más pequeña isla Caribou. Justo al norte de esta isla solitaria, acecha un arrecife peligroso, llamado el Bajo de las Seis Brazas, que algunos teóricos creen que contribuyó a la infame desaparición del vapor de los Grandes Lagos en 1957, el SS Edmund Fitzgerald. Debido a este peligro, la isla Caribou ha albergado el faro de la isla Caribou y sus diversos guardianes desde 1886. Hay una antigua leyenda fronteriza que sostiene que una de estas dos islas alguna vez fue hogar de una playa llena de polvo de oro o pepitas de cobre, que estaba custodiado por un espíritu maligno, el cual tomaba la forma de algún tipo de monstruo gigante. Este relato apareció por primera vez en el volumen 54 de las Relaciones Jesuitas, un informe escrito por el jesuita francés, Pierre Millet, a sus superiores describiendo sus intentos de convertir a los iroqueses Onondaga, de lo que ahora es el norte del estado de Nueva York, al cristianismo, desde los años 1669 hasta 1671. Al entrar en ese gran lago por su boca, Millet escribió, refiriéndose al lago superior, donde desemboca en el Sioux, el primer lugar donde se encuentra cobre en abundancia, es una isla frente a un lugar llamado Algodón del Mississippi. Los salvajes dicen que es una isla flotante, que a veces está lejos, a veces cerca, según los vientos que la empujan. Condúcelo en todas direcciones. Añaden que hace mucho tiempo, 4 salvajes llegaron allí por casualidad, habiendo perdido su camino en la niebla por la que esa isla está casi siempre rodeada. Hambrientos tras su largo viaje, los nativos decidieron hervir algo de carne en una cesta de corteza de abedul, llenando la cesta con agua y piedras calientes de la playa que habían cocido en un fuego. Mientras seleccionaban estas piedras, Millet escribió, descubrieron que casi todas eran piezas de cobre. Cuando terminaron de comer, los nativos cargaron su canoa con piedras de cobre y se prepararon para zarpar, pero no habían ido lejos de la costa de Camino Malayo, cuando una poderosa voz se hizo oír en sus oídos, llamando con gran ira, ¿quiénes son estos ladrones que se llevan de mí las cunas y juguetes de mis hijos? Esa voz los asombró mucho, ya que no sabían de quién era. Algunos dicen que fue el trueno, porque hay muchas tormentas allí, y otros que era un cierto espíritu, al que llaman Misabeze, quien pasa entre esta gente por el dios de sus aguas, como Neptuno entre los paganos. Otros dicen que vino de Memogovisui. Estos son, dicen, gente marina, gente, algo así como los fabulosos tritones o las sirenas, que siempre viven en el agua y tienen el cabello largo hasta la cintura. Uno de nuestros salvajes nos dijo que había visto uno de ellos en el agua, según lo que imaginaba. En lugar de reemplazar el cobre, los viajeros aterrorizados remaron furiosamente hacia el continente. A lo largo de su viaje, comenzaron a morir misteriosamente uno por uno, hasta que solo quedó uno de los 4. Este único superviviente vivió lo suficiente para contar su perturbadora historia a algunos de sus compañeros de tribu, antes de seguir a sus compañeros a la tumba. Esta historia estaba viva y presente en las secuelas de la Guerra de los 7 Años, apareciendo en los escritos de Jonathan Carver, un capitán de la milicia colonial de Massachusetts, que pasó los años 1766 a 1768, explorando la selva de lo que ahora es Wisconsin, Minnesota e Iowa, en busca del legendario Paso del Noroeste. En su libro de 1778, Viajes por las partes interiores de Norteamérica, Carver escribió, uno de los jefes Chippewa me contó que algunas de sus personas, habiendo sido llevadas a la isla de Moropa, que se encuentra hacia la parte noreste del lago, fueron capturadas por los Chippewa, encontrado en grandes cantidades de una arena amarilla brillante que, según la descripción, debió haber sido polvo de oro. Siendo cautivado por una hermosa apariencia de ello por la mañana, cuando volvieron a entrar en su canoa, intentaron llevarse algo, pero un espíritu de tamaño asombroso, según cuentan de 60 pies de altura, avanzó hacia el agua tras ellos, y les ordenó que devolvieran lo que habían tomado.
Aterrorizado por su estatura gigantesca, y viendo que casi los había alcanzado, estaban contentos de devolver su resplandeciente tesoro, sobre el cual tenían soberanía para partir sin más molestias. Desde este incidente, ningún indio que haya escuchado sobre él se aventurará cerca de esa misma costa embrujada. Además de esto, me contaron muchas otras historias de estas islas, igualmente fabulosas. Una historia similar se repitió en las memorias de 1809, de Alexander Henry el Mayor, un contemporáneo de Carver, nacido en la colonia de Nueva Jersey, y uno de los primeros en ser llamados vendedores ambulantes, o comerciantes independientes de pieles anglocélticos, para tomar el control de los antiguos terrenos de comercio, de los grandes lagos, de los franceses, por la Secuelas tarde. de la conquista británica de Canadá. En lugar de adornar las costas rocosas de Ilmoru o la isla Michipicoten, sin embargo, sus informantes le dijeron que la playa con las arenas doradas y su formidable guardián se encontraban en la más remota isla Caribú, que en ese momento no tenía nombre en inglés. En su libro de 1809, Viajes y aventuras en Canadá y los territorios indios entre los años 1760 y 76, publicado en 1809, Henry describió una expedición de prospección que realizó en la isla Michipicoten en la primavera de 1769, la cual arrojó resultados insatisfactorios. Decepcionado de mis expectativas aquí, escribió, mi curiosidad se despertó de nuevo por el relato que me dieron mis compañeros sobre otra isla, casi tan grande como en la que estaba, y un poco más al sur. Esto, describieron, como cubierto con una arena amarilla pesada, que yo era lo suficientemente crédulo para pensar que debía ser oro. Todo lo que sabían, sin embargo, de la isla y su arena amarilla pesada, provino del relato de algunos de sus ancestros, acerca de los cuales ha llegado hasta ellos una tradición de que fueron llevados allí por una tormenta. Ellos habían escapado con dificultad de las enormes serpientes por las que está habitada, y que son los guardianes de la arena amarilla. Estaba ansioso por visitar un lugar tan notable, y al saber que en tiempo claro era visible desde el sur de la isla de Mauripas, esperé allí 2 días. Con el tiempo, siguiendo brumoso, regresé insatisfecho a mi puesto. Henry logró visitar la isla 2 años después, en la primavera de 1771, cuando él y un socio comercial llamado Alexander Baxter se dirigieron allí en una aventura de prospección. Aunque Henry y Baxter no encontraron las arenas doradas, ni sus temibles habitantes, fueron perseguidos por un rebaño de halcones enfadados, uno de los cuales arrebató la gorra de Henry de su cabeza. También se encontraron con un número de grandes caribús, por los cuales la isla fue nombrada más tarde. 5. Isla del Espíritu. Uno de los monumentos más emblemáticos de las montañas rocosas de Canadá, la cual ha aparecido en muchas postales, protectores de pantalla y carteles motivacionales, es la Isla Espíritu, una pequeña isla pintoresca coronada con un copete de árboles de abeto, emergiendo del lago Maligno en el Parque Nacional Jasper, contra un telón de fondo de bosque de pinos y montañas nevadas. Como su nombre indica, este islote encantador está asociado con una historia de fantasmas, cuyo origen se ha perdido en la historia. Según una versión popular de esta historia, contada a los pasajeros del crucero por el lago Maligno, que se dice ser una leyenda india de piedra, la isla era un lugar de encuentro secreto de 2 amantes desafortunados, cuyas respectivas tribus estaban en guerra. Cuando el padre de la chica se enteró del romance ilícito, le prohibió regresar a la isla y mantuvo una estricta vigilancia sobre ella para prevenir su desobediencia. Enferma de dolor. La chica cayó enferma y murió. El Romeo de esta tragedia de las montañas rocosas, ajeno a estos acontecimientos, esperaba a su Julieta bajo la sombra de las ramas de picea de la isla. Ana murió allí de un corazón roto cuando quedó claro que no volvería a él. Hoy en día, el espíritu del joven ronda la isla, esperando en vano a su amor perdido. Número 4. Isla Sable. La siguiente isla en nuestra lista nos lleva a las marítimas canadienses, a las aguas frente a la provincia de Nueva Escocia. No confundir con la isla Cape Sable, otra isla misteriosa de Nueva Escocia, caracterizada por la folclorista Helen Creighton en su clásico de 1957, Fantasmas de Nariz Azul, como un punto caliente para fantasmas, banshees y presagios misteriosos, conocidos localmente como precursores. La isla Sable es una estrecha franja de tierra y hierba en forma de media luna ubicada en lo profundo del Océano Atlántico Norte, a unas 100 millas de la costa continental. A menudo referido como el Cementerio del Atlántico. Esta isla remota se estima que ha causado la destrucción 003N de Mituazo e Ineas de 350 barcos, cuyos desafortunados capitanes encallaron sus embarcaciones en sus arenosas costas. Se cree que estos naufragios explican, en cierta medida, la famosa Pobla Sicus 003N de caballos salvajes de la isla y las muchas historias de fantasmas que alberga. La historia de fantasmas más famosa de la isla Sable
inmortalizada por el historiador de Nova Scotia Thomas Chandler Haliburton, en su libro de 1853, la antología de Sam Slick, implica la aparición de una dama de 9 dedos, supuestamente el espíritu atormentado de una de las muchas víctimas de naufragios de la isla. El origen IS-200F3 rico de esta leyenda es tan nebuloso como la bruma marina. Algunos narradores la vinculan con un barco llamado la Princesa Amelia, que cayó en desgracia ante la isla en 1802. Otros, incluyendo a Haliburton, con un barco más famoso llamado Francis, que naufragó cerca de la isla en el año 1800. Sea lo que fuere, la única superviviente de este naufragio fue una dama llamada Copeland, que logró llegar a la orilla aferrándose a una tapa de escotilla. Se dice que la lamentable figura de Copeland captó la atención de un famoso saqueador que vivía en la isla, quien ganaba su vida recogiendo valiosos restos de naufragios que frecuentemente llegaban a la orilla. El carroñero esperó hasta la dama, la arrastró hasta la orilla por los cabellos y la asesinó en la playa, esperando adquirir un valioso anillo de esmeralda o diamante que llevaba. Cuando resultó imposible quitar el anillo de la manera convencional, debido a la piel hinchada por el agua de la mujer, el carroñero cortó el dedo anular del cadáver. Desde entonces, el fantasma de Lady Copeland aparece en la De vez televisión. en cuando se la ve parada en el lugar donde fue asesinada, agitando en alto una mano ensangrentada con un dedo anular faltante. Otros fantasmas que se dice rondan la isla Sable incluyen el espíritu de un contramaestre, que se dice se ahogó cerca del faro del extremo este de la isla, y una de las víctimas de una breve colonia penal francesa establecida en la isla en 1598. El último fue fundado por un noble bretón llamado Toilou de Mécoué, marqués de la Rochelle-Guemarche, el segundo virrey de Nueva Francia, después de Jean-François Roberval, quien pobló su pequeña colonia insular con criminales endurecidos y vagabundos robustos, arrastrados de las prisiones y alcantarillas de Rouen. En 1602, después de que La Roche no entregara un envío anual de vino y ropa a sus hombres en la isla Sable, la pequeña colonia descendió en anarquía. Cuando el virrey finalmente navegó hacia esa solitaria isla azotada por el viento, en 1603, aprendió que un puñado de descontentos había instigado un motín que resultó en el asesinato de los 2 líderes de la colonia y varios de sus partidarios. Habiendo roto el delgado sello de restricción que mantenía a raya sus inclinaciones criminales, los colonos dieron rienda suelta a los rencores interpersonales que habían fermentado a lo largo de su encarcelamiento de 6 años, robando y asesinando a sus compañeros isleños sin reservas, según una versión popular de este evento histórico, que este autor no ha podido verificar. Solo 11 colonos sobrevivieron al momento del desembarco de La Roche, el resto habiendo sucumbido al hambre o fue asesinado y posiblemente canibalizado. Según la leyenda, La Roche embarcó a cada colonizador a bordo de un piadoso fraile franciscano, quien decidió quedarse atrás por motivos de salud. Hasta el día de hoy, se dice que la sombra de este sacerdote encapuchado y vestido con túnica marrón camina por las dunas de la isla Sable, escanear las olas en busca de sobrevivientes de naufragios que necesiten ayuda. Hampshire Tea, isla de Southampton, en el extremo norte de la bahía de Hudson, en lo que ahora es el territorio de Nunavut, se encuentra una gran pieza de tierra triangular llamada Isla Southampton. Esta árida isla ártica fue el escenario de una extraña aventura, registrada en el diario del capitán Luke Fox, un aventurero inglés del siglo XVII, que navegó las aguas frígidas del norte de Canadá en busca del paso del noroeste. Fox partió en su primera y única expedición ártica en la primavera de 1631, navegando desde Kirkwall, Orkney. Él y su tripulación se dirigieron hacia el oeste a través del Atlántico hasta la bahía de Frobisher, cerca del borde norte de la bahía de Hudson. Los ingleses navegaron a través del estrecho de Hudson, y tras visitar a la tripulación del capitán galés Thomas James, quien también buscaba la mítica ruta acuática hacia el oriente, dirigiéndose al oeste. El 27 de julio de 1631, el capitán Fox y su tripulación desembarcaron en la isla Southampton, donde tropezaron con un peculiar cementerio, sobre el suelo consistente en un número de pequeños ataúdes, hechos de madera y piedra, que contenía cadáveres igualmente diminutos. Fox describió este sorprendente descubrimiento en su diario, escribiendo: «Las noticias desde tierra eran que esta isla era un sepulcro. Para los salvajes habían colocado a sus muertos, no puedo decir enterrados, pues todo es piedra, ya que no pueden cavar allí, pero coloca los cadáveres sobre las piedras, y rodearlos con lo mismo, encerrándolos también al colocar los costados de trineos viejos, alrededor que se han hecho artificialmente. Las tablas miden unos 3 metros de largo y 10 centímetros de grosor. ¿De qué manera el árbol del que fueron hechos fue hendido o aserrado? Era tan liso que no pudimos discernir. Los entierros habían sido muy antiguos.
El cadáver más largo no medía más de 1,22 metros, dos con las cabezas orientadas hacia el oeste. Puede ser que viajen como los tártaros y los samoyeds, porque si se hubieran quedado aquí, habría entierros más recientes. Había un lugar amurallado en cuadro y situado dentro de la tierra. Cada lado medía entre 3,5 y 4,5 metros de largo. En el medio había 3 piedras, una encima de la otra, a la altura de un hombre. Creímos que este era un lugar de ceremonia para el entierro de los muertos. En una nota al pie, Fox agregó: parecen ser personas de baja estatura. Dios me envíe algo mejor para mis aventuras que estos. Extrañamente, el pequeño cadáver es descubierto por Fox y su equipo perfectamente con la tradición antigua. Tradición que sostiene que las islas del archipiélago ártico espectros, aventureros al aire libre y nativos del norte. Número 2. Beard Rock. Todos los días, cargueros pasando por el estrecho de Cabot, entre Terranova y la isla del Cabo Bretón de Nueva Escocia, flota junto a una isla desolada azotada por el viento, conocida como Roche aux Oiseaux, o Roca del Pájaro. Esta isla de 5 acres es un miembro aislado de las Islas Magdalena, archipiélago en forma de arco en el Golfo de San Lorenzo, que, aunque está más cerca de las provincias marítimas de Canadá, en realidad pertenece a la provincia de Quebec. En el verano Birdwalk es un paraíso para los observadores de aves. Casi cada rincón de su arenisca enterrado roja, por alguna variedad migratoria, de petreles a gaviotas a alcas con pico de navaja, hacia el sur a climas más cálidos, dejando a Roche aux Oiseaux silencioso y desolado. En este estado más sombrío, Bird Rock parece más acorde con su historia mórbida y el manto de superstición que lo rodea, porque en lo alto de la meseta de Roche aux Oiseaux, según dicen los habitantes de las Islas Magdalena, habita una terrible maldición. Desde los primeros años de Nuevos Amigos, Bird Rock y el resto de las Magdalenas representa un es peligro mortal, para las tripulaciones de la navegación entrando europea. al Golfo de San Lorenzo desde la costa atlántica. Gaussiano. Los barcos que navegaban por el estrecho de Cabot de noche, o con niebla densa, corrían el riesgo de chocar contra sus acantilados. Y durante todo el siglo, el estrecho de Cabot fue una gran amenaza. Cientos de barcos encontraron su fin de esta manera. Para prevenir desastres como estos, el Departamento de Obras Públicas de Canadá construyó un faro en Beard Rock y contrató a un francés, llamado Jacques Guillet, como su primer guardián. Según la leyenda, Guillet enloqueció después de 2 años de soledad en Roca de Ave, y tuvo que ser retirado de la isla con camisa de fuerza. Antes de ser llevado a un asilo, se dice que Guillet pronunció la siguiente profecía: ningún hombre mantendrá este faro por más de 10 años, sin encontrar la desgracia. Increíblemente, en las décadas siguientes al breve mandato de Guillet, un número asombroso de guardianes de faro encontraron tragedia y desastre en Bird Rock. En abril de 1880, el guardián Paul Whelan y su hijo murieron congelados mientras cazaban focas en el hielo marino cerca de la isla, en el verano de 1881. El sucesor de Weyland, Charles Chasson, encendió accidentalmente el barril de pólvora mientras disparaba el cañón de niebla del faro, matándose a sí mismo y a su hijo. El sucesor de Chasson, Telesotro Bede, se voló la mano mientras disparaba el cañón de niebla en 1891, pistola, y tuvo sus piernas aplastadas por una grúa en 1896, durante un envío de suministros rutinario. El primo de Telesford, Orson Terbide, murió con su hijo y asistente mientras tomaba un descanso de sus deberes de farero para cazar focas. El guardián Wilfred Burke murió misteriosamente mientras cazaba focas cerca de la isla. El sobrino y sucesor de Wilford, Alfonso, Burke trajo una vaca a la isla, la cual saltó por un acantilado al mar solo 6 semanas después, al parecer enloquecida por los pájaros. Y el hermano de Elfage, Elben, mientras cuidaba el faro en lugar de su hermano, murió tras beber agua que al parecer había sido contaminada por excrementos de pájaro. Después de un tranquilo periodo de 15 años bajo la custodia de J. Montague Arsenault, Bird Rock nunca volvió a someter a sus residentes a otra catástrofe. En 1967, el faro fue reemplazado por una nueva torre hexagonal de concreto de 31 pies, y en 1988, la torre fue automatizada, dejando roca de pájaro para los pájaros. Hoy, el faro de Roche aux Oiseaux funciona solo, como si estuviera atendido por guardianes fantasmales. Su desolación inquietante sirve como un escalofriante recordatorio de la maldición mortal que persiguió a sus habitantes por más de medio siglo. Número 1. Isla Shelbert.
Durante siglos, las costas occidentales de la isla de Terranova fueron una oscura y desolada terra incognita, sin rastro de asentamiento permanente, el lugar perfecto para que piratas, contrabandistas y ladrones escondan botín mal habido. Una de las historias de tesoros perdidos más famosas de esta región se sitúa en una pequeña orilla de río Uocho, isla conocida como Isla Shelburne, situada en el río Humber no muy lejos de su desembocadura en la Bahía de las Islas. Esta isla está dominada por un acantilado de 12 metros de altura, con un enredo de rocas, que recuerda el rostro curtido de un viejo marinero barbudo, un hito natural al que los lugareños llaman, cariñosamente, el viejo hombre de la montaña. La leyenda cuenta que el viejo del monte está al tanto de un secreto centenario, a saber, la ubicación de un tesoro que yace enterrado en la isla Shelburne. Hay varias historias diferentes que pretenden explicar el origen de este tesoro misterioso. Uno implica un galeón español, cargado de plata peruana y oro inca, que naufragó frente a la costa de Terranova durante una tormenta. Otra gira en torno a Eric Cobham y Maria Lindsay, un Bonnie y Clyde semimíticos del siglo XVIII marítimo. Se dice que asaltaban barcos mercantes franceses, pero el relato más popular se contó por primera vez hace muchos años por un antiguo marinero de Nueva Escocia, aún residente de la Bahía de las Islas. Presenta a un archipirata notorio del Atlántico llamado Peter Easton, quien operaba desde Harbour Grace, Terranova, y a quien muchos historiadores consideran el pirata más exitoso, materialmente, de todos los tiempos. Seiyu La Lechina, una variedad de embarcaciones oceánicas que Peter Easton y su tripulación cazaban, mientras tenía su cuartel general en Harbour Grace, donde barcos mercantes franceses cargados de pieles, provenientes de los puertos de Quebec y Montreal. Durante una de esas operaciones de saqueo, Easton y sus hombres fueron avistados por un enorme navío de guerra francés. Consciente del superior poder de fuego del buque de guerra francés, el pirata y su tripulación huyeron al norte hacia Terranova. Para evitar al barco más grande que seguía su estela, los piratas navegaron por la costa oeste de Terranova, hacia la Bahía de las Islas, y más arriba del río Humber. En la bodega de los barcos de Easton, había 3 cofres llenos de oro, los botines de un asalto anterior. Renuente a permitir que los tesoros cayeran en manos de los franceses, Easton ordenó a su primer oficial que lo enterrara en un lugar seguro cercano. Acompañado por otro pirata, el primer oficial se dirigió más arriba por el Humber, en un bote más pequeño, con 3 cofres y un par de palas. Varios kilómetros río arriba, la primera doncella avistó al anciano en la montaña, el rostro de un marinero anciano que Dios había esculpido en el acantilado. Esperando usar un punto de referencia como marcador, el compañero decidió enterrar el tesoro en lo que ahora es la isla Shelburne, la isla del río sobre la cual el anciano miraba. Con la ayuda de su compañero, comenzó a excavar 3 diferentes fosas en la isla, en las cuales se debían enterrar los cofres del tesoro. En aquellos días, cuenta la leyenda, era costumbre que los piratas enterrasen un cadáver fresco, junto a sus muertos, botín para que el espíritu del difunto guardara el tesoro hasta su retorno. De acuerdo con esta costumbre, el primer oficial esperó hasta que los 3 agujeros estuvieran cavados antes de sacar su pistola de pedernal y acabar con su desafortunado compañero. Déjalo ir. El compañero procedió a enterrar los 3 cofres, uno de ellos con un hombre muerto, y oculta la ubicación de los depósitos antes de volver a su bote y remar río abajo. Como el destino lo tendría, el primer oficial nunca regresó al barco. En una sección particularmente turbulenta del río Humber, conocida como la piscina danzante del diablo, volcó su bote de remos y se ahogó, llevándose el secreto de la ubicación del tesoro a su tumba acuática. La leyenda cuenta que la isla Shelburne ha entregado 2 de sus 3 cofres del tesoro. Fue supuestamente descubierto por un grupo de cazadores de tesoros a finales del siglo XIX, su contenido compartido en secreto. Otro se supone que fue desenterrado alrededor de 1934. En cuanto al tercer cofre, la tradición local sostiene que aún yace en algún lugar debajo de la isla Shelburne, prometiendo riquezas incalculables a cualquier cazador de tesoros, lo suficientemente determinado para encontrarlo, y lo suficientemente valiente para desafiar al fantasma del pirata que lo guarda.